Listo. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra clase de panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión les prometo que me voy a ir rápido para que podamos abarcarlo, porque sí se puede, sí se puede. Pero vamos a ver 2 libros. Hoy nos vamos a aventar 2 libros. ¿Por qué? Porque, de hecho, en la Biblia hebrea, o sea, en la escritura según la forma hebrea, en realidad es un libro. En nuestra Biblia se partió en 2. Entonces dije, vamos por los 2. Hoy vamos a estudiar primero y segundo de Samuel. Son libros que continúan. Y antes de empezar, les voy a pedir que inclinemos nuestras cabecitas para orar al Señor, que sea Él el que nos guíe en este estudio. Vale. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar reunidos en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones tu fuego, Señor. Hambre por ti, hambre y sed de tu palabra, de conocerte, de saber más de ti, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, porque nos has escogido, Señor, para ser herramientas tuyas, Señor. Y gracias porque nos has dado estas ganas de aprender de tu palabra, de conocer más, para poder compartirlo con los demás, Señor. Te pedimos que seas tú el que tome el control de este estudio, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que sea el que dirija, y que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento para que nosotros podamos comprender toda la historia de tu pueblo, Señor, y las lecciones que podamos aprender de ellos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues les digo, vamos a empezar vamos a estudiar, les digo, primero y segundo de Samuel, que en realidad en la Biblia hebrea es un solo libro. Así es que dije, sí podemos. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. ¿Ven? Listo. Y empezamos, obviamente, por primero de Samuel. Primero de Samuel, que es el libro que nos sirve de transición entre la época de los jueces y la época de los reyes. ¿Quién escribió este libro? Bueno, pues este libro, como su nombre lo indica, lo escribió el profeta Samuel. El libro no indica, la gran mayoría de los libros, sobre todo los antiguos, de los del Antiguo Testamento, la gran mayoría no indican su autor, pero por otras fuentes válidas, históricas, sobre todo la tradición judía, sobre todo por la tradición rabínica judía, es que podemos saber o intuir los autores. Entonces, en el caso de Samuel, fue escrito por Samuel, con porciones escritas probablemente por los profetas Natán y Gad, que de hecho escribieron lo que consideramos nosotros el segundo volumen o la segunda parte del libro, ya que pues, en este libro, en este primer volumen, se registra la muerte de Samuel, que evidentemente pues, ya no podía haber escrito todo lo que pasó después, pero bueno, este libro fue escrito aproximadamente entre el 1050 y el 931. Así es un periodo muy amplio de tiempo en el que fue escrito, pero, o sea, se considera que probablemente en esa época fue que, como que se fue compilando, de hecho, pero ya que tomara la forma del libro, ya como lo conocemos nosotros, esto probablemente pasó entre el 930 y el 722, ¿sí? O sea, como que era más bien una colección de relatos históricos, y más adelante alguien más se dio a la tarea de compilarlos por orden cronológico, o sea, de los eventos, en un libro. Nos narra, esta primera parte, o este primer volumen, nos narra los acontecimientos desde el nacimiento del profeta Samuel hasta la muerte del rey Saúl. Este libro lleva el nombre de Samuel no solo porque es la figura principal de la primera parte del libro, sino porque él es el encargado de ungir a los 2 primeros reyes, a Saúl y a David, que son los personajes principales en la última porción del libro. Por lo tanto, este libro cubre un periodo de tiempo extenso, alrededor de 115 años aproximadamente, porque es toda la vida de Samuel y un lapso más, ¿no?
Este libro es una continuación de la historia del libro de los jueces. Si aquí estamos seguimos en los denominados libros históricos, estos libros los dan así. El propósito principal de estos libros es narrarnos la historia del pueblo de Israel. Estos son libros de historia, básicamente. Ahora, que gracias a las experiencias que viven los personajes, podemos obtener nosotros enseñanza espiritual, por supuesto, pero la finalidad básica es historia, que nosotros sepamos cómo se fue conformando el pueblo de Israel. Este libro comienza en la parte final del libro de jueces. ¿Se acuerdan que vimos, si recuerdan toda esta parte de esta guerra civil que se dio tan horrible, esta cuestión tan tremenda que se dio entre las tribus, cómo casi destruyen a los benjamitas? Después vimos cómo en jueces, por alguna razón, los eventos están invertidos, y entonces en realidad la guerra civil y eso de los benjamitas pasó primero, y después ya fue toda la sucesión de jueces. Entonces, Samuel nació aproximadamente durante el periodo de gobierno de Sansón, probablemente. Bueno, las palabras clave de este libro: oración. Vamos a ver cómo este libro nos demuestra que la oración es extremadamente importante y poderosa, pero también, desafortunadamente, otro tema clave, otra palabra clave de este libro son los celos y el corazón. Los celos, hay muchos celos en este libro. Celos de Israel por los pueblos vecinos, por querer tener algo que ellos tienen. Celos de Saúl hacia David por querer tener algo que él tiene. Muchos celos. Y también nos muestra el corazón, y nos muestra cómo el corazón de Dios es muy diferente al corazón del ser humano. El corazón de Dios ve cosas que nosotros no tenemos idea. Y ese es el mensaje. Dios no siempre elige lo que el hombre espera que será elegido. Y este libro nos da una muestra muy, muy grande de esto, de que la mente y el corazón de Dios están en otro canal y en otro lugar muy diferente al de nosotros. Un resumen rápido del libro. Sí, este libro nos digo, los israelitas, empezamos con que los israelitas insisten en tener un rey como las naciones paganas. ¿Sí? Primero, ya no quieren que Dios les dé jueces. Entonces, este libro comienza con la historia, con la biografía, la vida del último juez y primer profeta ya como tal, o sea, que a eso se dedicaba, a ser profeta, porque hubo personas antes que fueron profetas porque el Señor les dio ciertos mensajes. Moisés, evidentemente. Vimos que su hermana Miriam también fue profetisa. O sea, vaya, hubo Jacob, o sea, hubo varias personas, el mismo Abraham, hubo varias personas que profetizaron, pero ya una persona que fuera designada por Dios para tener esto como un ministerio, el primero fue Samuel. Sí, es el último juez y el primer profeta. El primer rey, aquí también vemos la biografía del primer rey, que fue Saúl. Vemos cómo Saúl no tiene un corazón dedicado a Dios. Saúl se desvía, se desvía respecto a lo que él cree que es correcto, y sobre todo se vuelve una persona muy egoísta y se vuelve una persona centrada y enfocada en sí mismo y en lo que él quiere. Y entonces eso, no tanto, ni siquiera en lo que el pueblo necesita, lo que él quiere. Se vuelve muy caprichoso. La figura del rey Saúl es una figura muy importante y debería de ser una figura muy de ejemplo, ¿saben? Para la gente que está en puestos de gobierno, ¿no? Y en puestos de poder. La historia del rey Saúl debe ser una historia que deberíamos de tomar muy en cuenta. Entonces vemos cómo Saúl desobedece y entonces Dios lo rechaza, Dios lo desecha. ¿Sí? Entra en escena un joven David, un joven pastor del que nadie sabía, nadie conocía, y entra en escena así de una manera espectacular, matando a un gigante, matando a Goliat, con una honda y una piedra, e inicia una profunda amistad con Jonatán, hijo de Saúl.
Dios elige a David para reemplazar a Saúl como rey, pero David tiene que huir al desierto para escapar de los celos del rey. David vive en el exilio hasta que Saúl y sus hijos mueren durante la batalla en el monte de Gilboa. Y entonces la escena está lista para David como rey de Israel y los años de la edad dorada, digamos, del reino, porque David logra unificar al reino de Israel que se había separado. Tenemos este primer libro de Samuel nos da de manera natural 3 divisiones que están basadas en los 3 personajes principales que están en el libro. La primera división, podemos decir, es el profeta Samuel, es Samuel, como profeta, como sacerdote y como juez. ¿Sí? Aquí vemos cómo en el capítulo 1 conocemos la historia de Ana, la madre de Samuel, y su oración, una oración que viene de un corazón muy necesitado, de un corazón quebrantado, de un corazón muy triste porque no tiene hijos, pero también de un corazón lleno de fe, de una fe inmensa, y además también Ana es el gran ejemplo, para mí es uno de los grandes, si no el más grande ejemplo de obediencia obediencia a un pacto con Dios y de cumplimiento de una promesa a Dios. Ana es una mujer que no tiene hijos, está casada con un hombre llamado Elcana, que tiene otra esposa que se llama Penina. Penina sí tiene hijos, entonces continuamente se burla de Ana. Cada año ellos suben a un templo, a un monte, a orar. Todavía no está construido el templo, aquí todavía no existe el templo de Jerusalén, pero ellos suben a un monte a orar, y ella cada año le pide a Dios un hijo, cada año le pide a Dios un hijo, hasta que hay un año en particular en el que Ana derrama su corazón delante de Dios, llora y le pide a Dios que por favor le conceda un hijo varón, y que si le da un hijo varón, ella lo va a entregar para servicio, para que sirva en el templo, para que sirva a Dios. Esa es la promesa que Ana hace, y el Señor le concede lo que Ana pide, y nace Samuel. Y entonces la Biblia nos dice que, y aquí es la gran, de verdad, el gran, creo yo, el momento estrella de esta historia, cuando Samuel es destetado, que para la época es más o menos alrededor de los 3 años, Ana lo entrega al templo. Ana agarra a su bebé, a su niño, y literalmente se lo entrega a Dios y lo deja en el templo. Y dice que cada año subía a verlo y le llevaba ropa conforme iba creciendo y lo veía, pero no se lo volvió a llevar. Ella no, o sea, Samuel no volvió a vivir con su familia jamás. Él vivió y él creció en el templo. Y Dios fue tan bueno al ver el corazón obediente de Ana. Imagínense, yo no tengo hijos, entonces honestamente no puedo imaginarme el dolor que debe de haber sentido Ana, de entregar a ese hijo tan deseado, tan preciado, y entregarlo, ¿sabes? O sea, podía haber, no sé, yo pienso que a lo mejor para nosotros sería, bueno, si dijo que era para el servicio a Dios, pues lo podían haber educado en su casa, como para que cuando fuera grande, ¿no? Pues sirviera a Dios. No, ella lo entregó, literalmente. A mí eso se me hace impactante. Es una de las historias que más han impactado a mi vida, la historia de Ana. Y Dios recompensa su obediencia, Dios recompensa el haber honrado su promesa, el haber cumplido su promesa. La Biblia dice que le dio más hijos que hijas, y que pues subían a ver a Samuel. Pasa el tiempo y Dios llama a Samuel. La Biblia nos dice que el que fungió como padre adoptivo, padre sustituto de Samuel, fue el sacerdote Elí. Y aquí también hay una historia que se repite, desgraciadamente se repite en 3 ocasiones, en este libro, en 3 ocasiones. Es el hecho de que un padre dedicado al ministerio, un padre que ha consagrado su vida al servicio a Dios, falla espantosamente como padre.
¿sí? El primer ejemplo lo vemos con Elí. Elí es el sumo sacerdote, Elí es juez, o sea, él reina, bueno, no reina, pero él gobierna Israel, es el sumo sacerdote, o sea, tenía un doble papel, y sin embargo la Biblia nos dice que sus hijos eran malos. Sus hijos también estaban dedicados al servicio al templo, pero dice que sus hijos eran malos, y que eran tan malos, o sea, no solo eran malos, eran tan malos, que Dios decidió matarlos. Así. Y fue tan, o sea, y fueron tan malos, que Dios decidió matarlos, y además decidió que la casa de Elí se terminara ahí, y que no tuvieran descendientes. Y hay un versículo que a mí me impactó mucho, es en 1 Samuel 3:13, en donde dice que los hijos de Elí eran malos, pero hay una frase que de veras, híjole, los que son papás, por favor, subrayenla, márquenla con marcatextos fosforescente. Dice que Elí no le estorbó a sus hijos. Por favor, papás, estórbenle a sus hijos. El permitir que tus hijos hagan lo que quieran no es amor, es comodidad. El verdadero amor se traduce en disciplina. El verdadero amor se traduce en consecuencias. El verdadero amor se traduce en respeto. El verdadero amor se traduce en castigo cuando es necesario. Estórbenle a sus hijos, por favor. Sí. Desafortunadamente, mucha gente hace esto. Ay, no, o sea, sobre todo cuando crecen, cuando ya son adultos, no, pues ya no les voy a decir nada porque ya es un adulto. Estórbenle a sus hijos, por favor. Siempre la palabra de Dios por delante. Entonces tenemos este primer ejemplo en este libro. Elí, el sumo sacerdote, termina criando de mucha mejor manera a un niño que no es nada suyo, a Samuel, que a sus propios hijos. Entonces Dios llama a Samuel. La Biblia nos da a entender que Samuel era muy joven, no nos dice exactamente qué edad tenía. Según el historiador Josefo, Flavio Josefo, piensa que Samuel tendría alrededor de 12 años cuando Dios lo llamó. Y que Dios lo llamó literalmente. Samuel escuchó literalmente la voz de Dios. Y fíjense una cosa eso nos habla mucho, y les decía yo, de la pobreza espiritual de la que viene el pueblo de Israel después de salir de esta temporada de los jueces, que nos dice que Dios le habla 3 veces, y hasta la tercera es que Samuel responde. ¿Por qué? Dice, porque hacía mucho tiempo que Dios no hablaba con su pueblo. O sea, la gente ya no estaba acostumbrada a que Dios hablara. Los sacerdotes ya no estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando Samuel escucha por primera vez la voz de Dios, no sabe qué hacer. A la segunda tampoco, hasta después de la segunda le cuenta a Elí lo que está pasando, y Elí le dice cómo debe de responder. Elí entiende que Dios está hablándole a Samuel y que debe responder al llamado de Dios. Entonces, eso es lo que hace Samuel, y responde. Ahora, pasa también aquí una situación. Esto es lo que pasa en la vida personal de Samuel. Pero en cuanto a la nación, resulta que el arca es robada por los filisteos. O sea, los filisteos llegan, invaden y se llevan el arca. Entonces, el arca, recuerden que el arca no puede ser tocada por nadie. Solamente puede ser transportada por levitas, y ni siquiera ellos la pueden tocar. Y acuérdense que el arca tenía unas argollas donde pasaban unas barras y cargaban el arca con esas barras. Entonces los filisteos se la llevan, y aquí pasan cosas interesantes, ¿saben? Porque dice que ellos meten el arca, ponen el arca en el templo de Dagón, que era su dios principal, era su dios, un gran dios. Y entonces dice que cuando ponen el arca, al día siguiente la estatua de Dagón está caída. Entonces ellos así como, bueno, ¿no? Levantan la estatua, se van. Al día siguiente, otra vez la estatua de Dagón está caída, pero además se le corta la cabeza y las manos. Entonces ellos entienden que aquí pasa algo, ¿no? O sea, que evidentemente el arca tiene que ver con esto que está pasando,
Y entonces Jehová lanza un juicio sobre ellos, los castiga. ¿Los castiga de qué manera? Resulta que les empiezan a salir tumores a todo el pueblo, les empiezan a salir tumores y les dice, ¿no? O sea, Dios les dice a través no nos dice exactamente a través de quién, o sea, no da el nombre de la persona, pero Dios les dice que es porque tienen el arca, que tienen que regresar el arca y que tienen que regresar el arca con una ofrenda. Entonces resulta que la ofrenda que tienen que hacer y que entregan, resulta que por cada príncipe de los filisteos tienen que entregar 5 tumores de oro, o sea, hacer tumores de oro, y ratones, porque hubo una plaga también, entonces ratones. Pues por cada príncipe tienen que entregar 5 tumores de oro y también un número de ratones de oro. Ponerlo todo en una caja con el arca, y el arca la tienen que poner en una carreta que sea de madera nueva, con unas vacas que estén criando, que nunca hayan tenido yugo, con sus becerros, y entonces dicen que si el arca enfila a las vacas solitas sin que nadie las guíe, enfilan hacia Israel, es que era castigo de Dios, y entonces ya, o sea, ya lo entendieron y se va. Que si se va para otro lado es que fue por accidente, que Dios no tenía nada que ver. No, si las vacas se enfilan a Israel totalmente. Entonces ya ellos así de, ya, llévensela, búscala, ya no la queremos por todo lo que nos pasó. Entonces, bueno, pues el arca regresa a Israel, pero regresa a Judá. Ojo, todavía no llega a Jerusalén, pero regresa al territorio, digamos, del pueblo. Y después tenemos aquí, en la historia de Samuel, esta parte de la historia de Samuel cierra con el hecho de que se nos muestra que Samuel se la pasaba viajando por Israel. Se nos dice que él hacía como una especie de circuito, pues que se iba por las diferentes ciudades para ir juzgando los asuntos de Israel. O sea, no estaba en un solo lugar como acostumbraron los otros jueces. Los otros jueces tenían un lugar y la gente iba a donde ellos estaban. Samuel lo hizo de otra manera. Samuel dijo, yo voy a donde está la gente, y eso es lo que hacía. Ahora, después entra en escena nuestro segundo personaje. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto a Samuel o a esta primera parte de la historia? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces continuamos con Saúl. Y entonces vemos cómo entra Saúl y es elegido como rey de Israel. ¿Cómo es que pasa esto? Pues bueno, Israel le pide el pueblo le pide a Samuel un rey. Pero entonces aquí, esto empieza en el capítulo 8, y aquí vemos cómo se repite. Esta es la segunda ocasión en la que se repite la historia de que un hombre dedicado al servicio a Dios, un hombre que le ha entregado su vida a Dios y que hace del ministerio su vida entera, falla terriblemente como padre. Samuel no aprendió la lección de los hijos de Elí y de lo que pasó con Elí, y la Biblia nos dice que los hijos de de Samuel no eran buenos, tampoco. Fueron jueces, sí están contados como jueces, probablemente jueces regionales, fueron jueces por sobre todo Israel, pero la gente, precisamente el pueblo le dice, tus hijos son malos, no los queremos, queremos un rey, como los demás. Y entonces Samuel pues va con Dios y le explica a Dios qué es lo que está pasando, que Dios le dice, está bien. Dios obviamente, y se entiende, se duele mucho de esta situación, porque Dios le dice al pueblo, me están rechazando a mí, no están rechazando a los hijos de Samuel ni a Samuel, me están rechazando a mí, porque yo soy su Dios, yo soy quien gobierno. No me quieren a mí, quieren un rey, está bien, pero aguántense y sufran las consecuencias. Y entonces resulta que hay un joven llamado Saúl, que la Biblia nos dice que era muy guapo, que era grandotote, que era muy alto, dice que de los hombros para arriba sobrepasaba a todo mundo, o sea, que lo veías por donde fuera. Hagan de cuenta, yo creo algo así como un norteño que viene a la península de Yucatán, así. Todo el mundo lo veía. Y que era muy guapo y que tenía una presencia y era carismático y era, pues aparentemente todo lo que podríamos desear, lo que el pueblo deseaba en un rey.
entonces, pues ungen a Saúl como rey. Samuel le tiene, ojo, fíjense, Samuel le tiene un cariño muy especial a Saúl, ¿sí? Se da una relación muy cercana entre Saúl y Samuel, muy cercana. Obviamente, Samuel deja de ser juez y ya solo se dedica a ser sacerdote y profeta. Pero tiene una relación muy, muy cercana con Saúl. Comienza el reinado de Saúl, se elige Saúl, lo ungen, comienza su reinado, pero también vemos como no tarda mucho tiempo, a los 2 años más o menos de que Saúl es elegido rey, empieza a meter la pata, empieza a equivocarse, porque empieza a ser caprichoso, empieza a desesperarse, empieza a querer hacer las cosas a su manera, en su tiempo y como él lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasa en una ocasión, en una primera ocasión pasa que están para ir a la batalla contra los filisteos y entonces Samuel le dice que lo espere, que se espere, que lleguen 7 días para ofrecer los holocaustos y las ofrendas a Dios para que puedan ir a la batalla. Se cumplen los 7 días y Samuel no llega, el pueblo se empieza a desesperar, se quieren empezar a regresar y entonces Saúl se desespera de que se le quiere ir la gente y les dice, tráiganme los animales, órale, yo voy a hacer la ofrenda y los holocaustos. Lo hace, y lo hace. Él realiza la ofrenda, él realiza el sacrificio, y en ese momento llega Samuel. Y Samuel le dice que por desesperado, que por haber suplantado, o sea, esa era una función de un sacerdote, no de un rey, no cualquiera, o sea, ahora sí que cada quien a cada lo que le corresponde, zapatero a tu zapato. Y él era el rey, él no era un sacerdote, él no tenía ni la calidad, ni, o sea, no tenía no le correspondía hacer eso, y sin embargo lo hizo abusando de su posición de rey. Y Samuel le dice, por esto que hiciste, si tú hubieras obedecido, Dios iba a confirmar tu reino el día de hoy, y tu trono, pero como desobedeciste de una forma tan fea, tu reino se va a acabar. Tu reino se va a acabar, tu familia no va a continuar en el poder, en el trono. ¿Sí? Pasa el tiempo, en todo este tiempo, sobre todo en el reinado todo el reinado de Saúl y buena parte del reinado de David, como lo vamos a ver más adelante, Israel estuvo continuamente en guerra con los filisteos, entonces resulta que Saúl está en guerra también, el asunto y está en guerra, entonces resulta que quiere cobrar venganza contra sus enemigos, ya saben, y persíganlos y mátenlos. Entonces le hace muy fácil decir que jura que nadie en el pueblo va a comer absolutamente nada hasta que él no haya cobrado su venganza. Pero él, o sea, no todos lo escuchan, y entre las personas que no escuchan eso está su hijo Jonatán. Entonces, al término del viaje ya están súper cansados de todo, del camino y de lo que han estado peleando y todo. Jonatán come algo de miel, come un panal. Y alguien le dice, tu padre dijo que no debíamos comer nada y juró. Entonces, lo llevan ante Saúl y Saúl, que ya está muy mal, o sea, su corazón ya está muy endurecido, muy ensoberbecido por ser el rey. Dice que pues con la pena, pero que como él lo juró y no se va a echar para atrás, pues que Jonatán se muera. Jonatán es su hijo, ¿sí? Pero entonces, porque resulta que Jonatán dice, lo siento mucho que mi papá haya dicho eso, pero véanos a todos, no están rindiendo lo que deben rendir porque tienen hambre. Vean cómo yo, con un poquito de miel que comí, me sentí mejor y tuve más fuerza. Les permite comer, entonces dice que después de comer, ganan la batalla. Ahora, el problema, aquí también hubo un problema. Tenían tanta hambre de que no se les había permitido comer en días, que dice que mataron ovejas y que se comieron la carne con sangre. Y recuerden que eso estaba prohibido por la ley. Sí, eso estaba súper prohibido por la ley. Y entonces Saúl ahí sí se pone muy, muy purista y dice, ¡ay, pecaron contra Jehová porque comieron carne con sangre! ¿No? Y entonces, pues que se muera Jonatán.
pero el pueblo le dice, Jonatán nos llevó a la victoria, él nos ayudó, ¿no? ¿Cómo vas a matar a Jonatán solo porque se comió un panal? Y el pueblo es el que salva la vida de Jonatán y no le permite a Saúl matarlo. Pero vaya, fíjense de qué lugar está, que ni siquiera le importó matar a su propio hijo. ¿Sí? Y sigue cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor, y digamos que ya la estocada final que dio Saúl a su reino, a su relación con Dios, fue que por último, Dios le dice que vaya en contra de un pueblo que son los amalecitas, o amalecitas, y que se los eche a todos. Y dice, pero a todos, mátalos a todos, mata al rey, a todos, pero es más, que incluso especifica mujeres, niños de pecho, todos los animales, o sea, mátalos a todos, a todos. Ahí va Saúl, pero resulta que ya estando ahí, se les hace dolor, porque es eso, se les hace dolor, y no mata al rey, que se llamaba Agag, no mata al rey, se lo lleva como prisionero, pero además agarran lo mejor del ganado. ¿Sí? Dice que lo que a ellos les pareció vil y menospreciable, yo asumo que los animales enfermos y todos flacuchos y todos puchos, esos los mataron. Pero los que estaban bonitos y gorditos y grandotes se los llevaron. Entonces llega Samuel con Saúl, dice, ¿qué es lo que estoy oyendo? Porque escucha a los animales. La Biblia está escuchando los balidos de las ovejas y los maullidos, los mugidos de las vacas y todo. Y entonces Saúl le dice, ¿qué es esto? ¿Por qué está todo esto aquí? Y Saúl le dice, el pueblo no los quiso matar, dijeron que estaban muy buenos los animales y no los quiso matar. Y entonces ahí es cuando Samuel le dice, ¿sabes qué? Como tú desechaste las órdenes de Dios, Dios te acaba de desechar. Y Dios ya no va a volver a tratar contigo. Y Dios lo desecha como rey. Y Samuel en ese momento va y mata al rey Agag. Y de hecho dice que lo parte en pedazos delante de Dios. Y después de esto, después de que pasa esto, dice que Samuel lo acompaña. Saúl le dice que por favor que lo perdone, que no lo vuelve a hacer, que le pida perdón a Dios por él. Y Samuel le dice que no, que ya no va a interceder por él, porque además Dios no lo va a perdonar, que ya se acabó. Entonces Saúl le dice que por favor le pide perdón y que por favor lo honre como rey y regrese con él a la capital. En ese momento la capital estaba en Judá y estaba en una ciudad llamada Hebrón. Y le dice que regrese con él a Hebrón para que la gente vea que sigue siendo el rey. Samuel lo hace por el gran amor que le tenía a Saúl. Les digo que Samuel amaba profundamente a Saúl. Entonces regresa con él y lo hace nada más para darle el respaldo de que sigue siendo el rey. Pero ya, Samuel se va a su casa y dice que hasta el día de su muerte no volvió a ver a Saúl. Se alejó de él y no lo volvió a ver. Y miren que pasaron muchos años todavía para la muerte de Samuel. Samuel lloró mucho a Saúl. Le dolió mucho la actitud de Saúl, le dolió mucho la desobediencia de Saúl, pero también le dolió mucho el que Dios lo hubiera desechado. Hasta que llega un momento en el que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Ya. Y entonces Samuel dice, hasta aquí. Entonces dice, hasta aquí. Y entonces comienza la búsqueda para el nuevo rey. Aquí es cuando Dios le dice, deja de llorar por Saúl. Ahora ya les di un rey como ellos lo querían, ahora les voy a dar un rey como yo lo quiero. Y entonces lo manda a buscar a David. Anda buscando, llega a una ciudad, llega a la ciudad en donde vive la familia de David, llega a casa, el Señor lo lleva a la casa de un hombre llamado Isaí, que tiene 8 hijos, todos grandotes, así fornidotes, de que de los 8, 7 eran soldados de Saúl, o sea, eran así
ya sabes, de la guardia personal de Saúl, eran grandototes, buenos soldados, y cada vez que Samuel veía a uno decía en su corazón, este es, y Dios decía, no, este no es. Entonces se iba con el dos, este es, y Dios le decía, no, este no es. Así se la llevó con los 7, entonces se le acaban los hijos, y le pregunta a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y dice, sí, el más chico, pero anda en el campo, es pastor. Era un chavito de 15 años, un muchachito. Y le dice, tráemelo. Lo trae. Hoy chavito, la Biblia dice que era un chavito rubio, curiosamente la Biblia describe, es una de las poquísimas descripciones físicas que se dan en la Biblia de un personaje, y nos dice que David era rubio. Pero pues imagínense un chavito de 15 años, un palillo, todo enclenque, y entonces Samuel dice, y Dios le dice, porque este niño tiene un corazón conforme a mi corazón. Y en ese momento lo unge como rey. En ese momento David es ungido como el nuevo rey de Israel. Sin embargo, tienen que pasar casi 15 años para que David ascienda al trono. O sea, fue ungido a los 15, pero David subió al trono casi a los 30 años. Entonces, bueno, así empieza, así nos presentan a David, y así empieza la vida, la historia de David en la Biblia, siendo ungido rey por Dios. Entonces, bueno, ya lo unge Dios, y entonces les recuerdo que sus hermanos eran soldados, y entonces estaban en la guerra que ya tenía años contra los filisteos, y entonces el papá lo manda pues, a que les lleve comida, ya que a ver qué onda, a ver cómo están sus hermanos, cómo van las cosas en el frente. Llega y se encuentra con esta escena. Resulta que hay un gigante llamado Goliat, que la Biblia nos dice que medía, no me acuerdo de la medida, pero si lo convertimos a nuestras medidas, son casi 3 metros de altura. Pero imagínense, un hombre impresionante. Y entonces él está diciendo que ni siquiera se enfrenten en batalla, que le manden a uno, órale, de uno a uno, y que con eso se arregla la guerra. Pero ya tiene días gritando y nadie se avienta, nadie va. Entonces David llega y escucha todo esto y dice, a ver, ¿por qué están dejando que este incircunciso pagano esté dando gritos en contra de los ejércitos de Jehová, el único rey, el único Dios vivo y verdadero? ¿Cómo es posible que nadie le ha plantado cara? Y entonces Saúl, que era el rey, que es el que tendría que haber enfrentado a Goliat, estaba cómodamente escondidito en su tienda, había dicho, se entera que está este niño diciendo, ¿qué onda, no? Órale, yo voy. Imagínense la escena, un hombre de casi 3 metros de altura contra un chamaquito de 15 años que ha de haber medido, ¿qué les gusta? ¿1,70? O sea, porque estaba apenas creciendo. Imagínense un niño de secundaria. O sea, entonces dice que él va. Entonces se lo llevan a Saúl y Saúl le dice que órale, ¿vas? Sí, pues vas. Bueno, y le pone su armadura. Saúl, acuérdense, Saúl era un hombre muy alto, más alto que el promedio. Imagínense, así, no son esas medidas exactas, pero les digo, imagínense un chamaquito de 1,65, 1,70, usando la armadura de un hombre de 1,80, y además un hombre. Dice que se la quitó porque no podía ni caminar con la armadura, de lo pesada y de lo grande que le quedaba. Se la quita, agarra 3 piedras, y bien escondiditas, bien lisitas, bien redonditas, agarra 3 piedras y va y dice, por Jehová de los ejércitos. Ojo, por Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Dios va. Y en el nombre de Dios con su onda, y le da justo en medio de los ojos. Y lo tira. Entonces ya se acerca, y aquí hay una confusión. Todo el mundo piensa que mató a Goliat por la piedra. No, no lo mató por la piedra, lo decapitó. Con la piedra lo tiró. Como le dio exactamente en medio de los ojos, obviamente lo desmayó. O sea, le debe de haber dado una confusión y lo tiró.
Pero entonces se acercó, sacó la espada de Goliat y ¡zas! Le cortó la cabeza. Ahora, mucha gente dice, ¿por qué agarró 3 piedras? ¿Tenía miedo de fallar? No. Si leemos la historia, resulta que Goliat tenía hermanos. Entonces, agarró 3 piedras previendo que se le vinieran de encima a los hermanos. Pero fíjense la confianza que tenía David en Dios, no en él. Ojo, él nunca dijo yo voy porque yo puedo hacerlo. Él siempre dijo en el nombre de Jehová. Entonces vean la confianza que tenía David en Dios, que daban las 3 piedras, una para cada hermano, por si se le vienen encima. O sea, nunca dudando en que los iba a matar. A los 3 si era necesario. ¿Sí? Nunca dudó de eso. Qué fe, hermanos. Qué fe. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos enfrentamos a un problema y llegamos ante la resolución del problema con la confianza absoluta de que Dios está con nosotros y de que todo va a salir bien? De que no me tengo que preocupar. Así de que en nuestro corazón no hay ni la más mínima sombra de duda de que no vaya a salir bien, de que Dios está conmigo. ¡Wow! Está impactante, está cañón. Sí. Bueno, entonces, ya mata a Goliat, entonces eso hace que David entre al círculo cercano de Saúl, o sea, que lo llevan a vivir al palacio, de hecho, se va a vivir al palacio, y aquí es donde se da esta historia de amor entre Jonatán y David. Se vuelven súper amigos, pero así, o sea, así, dice que no había nadie más cercano. ¿Sí? Y nos demuestra, esto nos enseña que la amistad puede ser tan profunda, o sea, es un tipo de amor, o sea, cuando la amistad es tan profunda y tan cercana, es amor, simplemente es otro tipo de amor, pero es amor. Y eso fue lo que pasó entre David y Jonatán, se amaron profundamente como amigos casi hermanos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que de pronto la gente empieza a cantar que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, porque David empieza a ayudar también a la batalla, en las batallas, y le empieza a ir muy bien, y empieza a matar un montón de filisteos. Entonces el pueblo ama a David, Jonatán ama a David, Mical, la hija de Saúl, ama a David, ¿no? Saúl, y Dios ama a David. Y entonces, ¿qué pasa? Que Saúl se consume de celos en contra de David. Pero gacho, o sea, a Saúl literalmente lo enloquecen los celos en contra de David. Llega a un punto en el que estaba tan mal, tan mal, que paradójicamente lo único que lo calmaba era la música de David. David era músico, David tocaba el arpa. Y entonces resulta que cuando se ponía súper mal Saúl, llevaban a David a que tocara y eso lo calmaba, lo tranquilizaba. Sin embargo, en una de esas tantas veces, Saúl agarra una lanza y se le avienta a David, y David no está sacando de un lado, y la lanza se clava en la pared. Y es cuando David entiende que tiene que irse, que tiene que ir de aquí, porque Saúl lo va a matar. O sea, Saúl no lo soporta. La historia de Mical era la segunda hija de Saúl. Saúl le dice a David que quiere que sea su yerno, que vaya a la guerra y que como le está yendo muy bien, pues que quiere que sea su yerno y que se case con la primera hija. Pero Saúl pensando, va a ir a la guerra, lo van a matar, que es lo que él quería, y así pues no pasa nada, pero sabes que regresa, que gana la batalla, que le caga y regresa. Pero David no se quiere casar con la hija porque dice que él no se considera digno de ninguna manera de casarse con la hija del rey. Y le dice que no, entonces a la muchacha la casan con otra persona. Pero Saúl está, o sea, viendo cómo le hace para matar a David. Y entonces le vuelve a decir que no, que él quiere que sea su yerno. Pero entonces le dice, ok, si no quieres nada más así porque yo digo, te voy a dar una prueba. Quiero que vayas contra los filisteos y que me traigas 100 prepucios
de filisteos. Y entonces, y con eso yo te voy a permitir que te cases con Mical. Entonces, a David le parece bien esto, y entonces no solo le lleva 100, le lleva 200. Y entonces, obviamente Saúl revienta de coraje, pero pues ni modo, y le tiene que permitir que se case con Mical, ¿no? Entonces digo, pero resulta que toda su familia ama a David, y él lo odia. David se tiene que ir para que Saúl no lo mate. Está en su vida, por ejemplo, en alguna ocasión llega a una población llamada Nob, donde había unos sacerdotes, les pide que por favor les den de comer. Ellos le dan de los panes de la proposición, o sea, de los panes sagrados, de los panes que están delante en el lugar santo. Y cuando Saúl se entera, aquí vemos cómo Saúl pierde totalmente el respeto por todo, porque mata a los sacerdotes, manda a matar a los sacerdotes porque ayudaron a David. O sea, Saúl ya no respeta nada, ya no respeta a Dios, ya no respeta nada. En 2 ocasiones David tiene oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. No lo hace, respeta la vida de Dios porque dice, yo no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Y no lo mata. Y al final de cuentas, en este periodo de la persecución de Saúl hacia David, muere Samuel. Nunca volvió a ver a Saúl. Muere Samuel, dice que al pueblo le dolió muchísimo que muriera Samuel. Hubo luto nacional. Y después de esto, David se vuelve un forajido. David tiene ahora sí que tiene su pandilla, tiene sus hombres armados y se dedican a dar seguridad, así a brindar seguridad a la gente que tiene terrenos, que tiene propiedades y que tiene ganados, para que no los roben. Y a eso se dedica David, y se la pasa brincando entre los filisteos e Israel, los filisteos y Israel. Llega un momento en el que va a haber una batalla, otra vez una batalla muy fuerte en contra de los filisteos, y Saúl consulta a Dios para que le diga si va a ganar, si cómo, y Dios no le contesta. Y dice que también trata de usar el Urim y el Tumim, que eran para dar suertes, tampoco, o sea, Dios ya no le contesta, Dios ya no habla con él. Y entonces está la desesperación de Saúl, que, a ver, voy a dejar de compartir un momento la pantalla, porque no sé si me están viendo correctamente. No, ¿verdad? Creo que se trabó. Voy a cortar para reiniciar, porque no sé por qué veo que mi imagen está congelada. Entonces, voy a cerrar esta llamada y vuelvo a empezar. ¿Sí? Estamos. Continuamos entonces con esta ya para terminar. Ya vamos a terminar esta primera parte y nos aventamos rápido a la segunda parte del segundo libro de Samuel. Y entonces, bueno, les decía que ya, retomando, está Saúl en otra gran batalla con los filisteos. Dios no le contesta, ya, Dios no habla con él, ya no le contesta. Y entonces Saúl comete, yo creo que la peor locura de todas, ya en su desesperación y en su desequilibrio completo. Resulta que Saúl busca una bruja para que invoque el espíritu de Samuel y le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces va a buscar a una mujer, la Biblia la llama la bruja de Endor, porque es el lugar donde vivía. Ella se da cuenta que es el rey. Saúl, cuando empezó su reinado y que era bueno, o sea, que sí hacía lo correcto, mandó matar a todas las brujas y adivinos y hechiceros y todo porque estaban en contra de la ley de Dios. Dios los prohibía y los mandó matar a todos. Cuando la mujer se da cuenta que es el rey, le dice, oye, no, o sea, me engañaste, me vas a matar. Y él dice que no le va a hacer nada, que le promete que no le va a hacer nada. Invocan el espíritu de Samuel, y el espíritu de Samuel dice, ¿para qué me molestas? Dices que quiero que me digas.
si Dios me va a ayudar. Y le dice, tú ya sabes que Dios ya te desechó, tú ya sabes qué es lo que va a pasar, tú ya sabes que Dios ya no habla contigo, y además le dice, y además te vas a morir, tú y tus hijos se van a morir. Y eso es lo que ocurre en la batalla. Así es como termina, desafortunadamente, la muerte de Saúl. Termina de una forma, la vida de Saúl termina de una forma muy triste. Mientras están en esa batalla, mientras Saúl y sus hijos están en esta batalla con los filisteos, David está en una batalla con los amalecitas. Los pocos que quedaron se acuerdan de que Saúl, tenía que haberlos exterminado a todos y no lo hizo. Entonces resulta que David se pelea con ellos y casi los extermina, excepto unos 40, creo, hombres que salen, que alcanzan a huir, pero a casi todos los demás sí se los echa, él sí los extermina. Pero entonces él está en esa batalla, están dos batallas librándose al mismo tiempo, y en la batalla de Gabaón, que es en la batalla donde están Saúl y sus hijos, mueren los hijos de Saúl, muere Jonatán, mueren sus otros dos hijos, y Saúl, cuando se da cuenta que, pues, que ya no hay remedio y que pierde, porque además van a ir en contra de él, le pide a su escudero que lo mate para que, pues, no caer en manos de los paganos. El escudero no quiere, porque pues es el rey, y Saúl se suicida. Saúl termina sus días suicidándose, dice que se echa sobre su espada. Y pues el pobre escudero, al ver lo que hizo el rey, y pues ya viendo lo que le viene encima, pues hace lo mismo. Y también se echa sobre su espada. Y así termina tristemente la vida del primer rey de Israel. Del primer rey de Israel, de Saúl, termina suicidándose. Este libro, les digo, como les decía yo, este libro nos marca la transición de la teocracia, o sea, del gobierno de Dios, incluso a través de los jueces, a la monarquía. Y en estos dos libros, o sea, en este libro y en el otro, el gran tipo de Cristo, la gran figura de Jesús, la podemos encontrar en David. ¿Sí? En David. David es un rey ungido, David es un rey elegido. Sin embargo, por ejemplo, aquí en este primer libro vemos a David exiliado, o sea, está alejado del pueblo, y hay quien dice que Saúl incluso puede ser un poco un tipo de Satanás, que es el rey de este mundo. Entonces, hasta que el pueblo no acepte a su rey, a su verdadero rey, pues va a seguir reinado, va a seguir gobernado por el rey de este mundo, ¿no? Entramos al segundo libro de Samuel. Este libro fue escrito ya exclusivamente por los profetas Natán y Gad. Natán, el nombre de Natán probablemente le suena familiar porque él tiene una aparición estelar en este libro, y la vamos a ver más adelante, pero ellos escriben este libro, probablemente es en las mismas fechas, lo digo terminando, entonces se escribió probablemente por ahí del 1010, en 931, pero el libro junto con el otro, porque les digo que eran en realidad en la Biblia hebrea son uno solo, se conformó entre el 930 y el 722. Aunque Samuel no vive durante el tiempo de los acontecimientos que ocurren en este libro, recibe su nombre pues porque él fue quien ungió a David, el personaje principal, en este segundo libro, en este segundo de Samuel, y recordemos, les repito, que es un solo libro en la Biblia hebrea. Este libro evidentemente es la continuación, y aquí se narra la vida de David después de que es coronado como rey de Israel a la muerte de Saúl. Aquí cubre la mayoría de los 40 años que David reinó en Hebrón y en Jerusalén. ¿Sí? Reinó primero 7 años en Hebrón, en Judá, y después se unifica el reino, traslada la capital a Jerusalén, porque ahí estaba el arca, y entonces ya une el reino a un solo reino de Israel. Aquí pues la palabra clave es ungido, el ungido de Dios, o sea, ahora sí el elegido y el ungido de Dios pues es David. Y cronológicamente hablando, aquí se da una cuestión bien importante para poder entender los acontecimientos de estos libros y de los que siguen. En el tiempo, en la línea de tiempo, los acontecimientos de primero y segundo de Samuel, primero de Crónicas, primero de Reyes y Salmos pasan al mismo tiempo. Hay un periodo en el que todo eso pasa, así, están intercalados muchos de los eventos. ¿Por qué? Pues porque las recopilaciones están dadas desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas, fue un periodo muy activo en la vida de Israel, entonces obviamente Dios llamó a varias personas a llevar un registro de todos los acontecimientos que se dieron en un país completo.
Entonces, por eso es que aquí vamos a ver que se traslapan y las fechas se traslapan porque ocurrieron al mismo tiempo. Ahora, en un resumen rápido de este libro, aquí vemos que la vida del rey David, él reina en Judá durante 7 años, después su reino es reconocido por un Israel unificado, en el cual reina 33 años posteriores, allá el reino unificado, en total fueron 40 años más o menos. Durante esta transición, les digo, la capital fue trasladada de Hebrón a Jerusalén, donde estaba el arca. Las victorias militares de David expanden los límites de la tierra prometida. De repente Israel crece más allá de lo que Dios les había prometido y sus triunfos llevan a la nación a la cúspide de su poderío. En este momento es la época, es una, no porque no es la única, pero es, digamos, la primer gran época dorada de Israel como pueblo, como nación. Sin embargo, a la mitad más o menos del reinado de David, sus triunfos se convierten rápidamente en tragedia porque empieza la decadencia moral y espiritual de David. Y esto ocurre con el primer gran evento que es Betsabé, la historia de Betsabé, la codicia por Betsabé, y de ahí va, ¿sí? De ahí David va hacia abajo. El profeta Natán amonesta a David por sus pecados, David se arrepiente y recibe restauración por parte de Dios, pero el precio que tiene que pagar por sus pecados es muy alto. No solamente es la muerte del niño con el que del niño que tuvo con Betsabé, el primer hijo que tuvo con Betsabé, sino que además empieza una serie de guerras y revoluciones y guerras civiles. Está la rebelión de Absalón, guerra civil, inestabilidad en el país. Eh, Aunque la fama y la gloria de David disminuyen y nunca vuelven a ser lo que fueron en los primeros 15 años, 20 años de su reinado, Dios continúa bendiciendo a su casa, puesto que perdona y restaura a David y a Betsabé y les da un hijo llamado Salomón, que va a ser el siguiente rey, el que va a continuar la familia de David en el trono de Israel. Este libro lo podemos dividir en dos porciones, digamos que son los años de triunfo de David y los años de angustia de David. La primera parte del libro, los primeros capítulos, más o menos del capítulo 1 al capítulo 12, nos habla, por ejemplo, de David cuando se entera de la muerte de Saúl y lo lamenta, sinceramente, lamenta y le duele y llora la muerte de Saúl. Obviamente llora la muerte de Jonatán, de su gran amigo, de su amado amigo. Después nos narran los acontecimientos de cómo solamente está reinando sobre Judá, después se entran a una guerra civil y el producto de esa guerra civil es que ahora se convierte en rey de todo Israel. Jerusalén se convierte en la capital, el pacto con Dios, hay oración, las bendiciones de Dios específicas, ojo, bendiciones específicas a David y a su línea. Aquí es donde Dios le promete a David que su nombre, o sea, su casa, va a reinar perpetuamente sobre Israel. Y que él y su familia son los designados para reinar por Israel de forma perpetua. Y esto evidentemente sabemos que se cumple pues en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él en la carne desciende de la familia de David, desciende de la casa de David, y con eso se cumple. Aquí cuando Jerusalén se convierte en la capital, por ejemplo, pero en esta primera parte también se narra varias historias, es mucha historia, ojo, es mucha historia. Se narran varias historias de algo que también se vuelve se vuelve el coco en la vida de David y más adelante en la vida de Salomón. ¿Y qué es? Que David empieza a hacer algo que no estaba permitido. David se casa con varias mujeres, ¿sí? Y evidentemente eso pues, a Dios no le parece. Entonces resulta que David termina teniendo, ya al final, termina teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por nombre sabemos que tuvo 8 esposas, que están sus nombres registrados, pero la Biblia dice que tuvo más, nada más que nos da los nombres, y además tuvo concubinas, ¿sí? Entonces, las esposas fueron Mical, Ahinoam, Abigail, Macat, Hagit, Abital, Egla, Betsabé, y otras esposas y otras concubinas de las que no se nos dan los nombres, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente, si tienes más de 8 esposas, pues vas a tener un chorro de hijos, ¿no? Obviamente. Y aquí es donde
Bueno, ahorita vamos a entrar a esa parte, antes de, aquí les digo, es parte de cómo empieza la decadencia espiritual de David. Número uno, esto, muchas mujeres, muchas esposas, demasiados hijos. Pero entonces, ¿qué pasa? También, ¿qué pasa? Que David entra en un periodo muy cómodo. De pronto ya es un hombre maduro, ya no es ese jovencito, ya no es ese chamacón de 30, 35 años. Aquí de pronto David ya tiene casi 50 años, es un hombre maduro, no es un anciano, pero ya es un hombre maduro. Y entonces ya está muy cómodo en su propia piel, ya está muy cómodo en su posición de rey. Y entonces resulta que siguen peleando, porque les digo que aquí fue guerra siempre, o sea, ya de aquí en adelante han sido guerras y guerras y guerras. Entonces hay una guerra, pero resulta que David ya no va a esa guerra. David se queda en su palacio. O sea, es así como, pues ahí van y me dicen cómo les fue, ¿no? Y él se queda en su palacio. Y entonces está echando la flojera, o sea, ni siquiera está atendiendo los asuntos del reino, ¿no? Ni siquiera está gobernando, está echando la flojera. Y sale al palacio, evidentemente el palacio pues es un lugar alto, tiene pisos, tiene varios pisos, él está en la parte de arriba, y entonces pues voltea así para abajo, y en una de las casas que están cerca de ahí, pegadas al templo, ve a una mujer que se está bañando en el patio de su casa. A lo mejor para nosotros es un poco extraño esto de que se estuviera bañando en el patio, pero recordemos que no había baños como nosotros los conocemos. Pero además, si es una casa que estaba al lado del palacio, evidentemente era una casa de una persona rica, o sea, de una persona muy pudiente. No se estaba bañando en una batea así en el patio de su casa. Era una tina, era un área destinada para eso. Estaba dentro de la intimidad de las paredes de su casa, ¿sí? de su terreno. Pero pues como él está en alto, porque les digo, está en el palacio, pues la ve. Y pues resulta que la mujer está hermosa, ¿no? La ve y la codicia y pues la manda a pedir, les dice que vaya por ahí y que se la traigan. Y pues es el rey, obviamente, ¿quién le va a decir que no al rey? Pasa la noche con David, esta mujer se llama Betsabé, pasa la noche con David, pero hay consecuencias. Resulta que ya, o sea, es así una noche de copas, una noche loca, y se la manda de regreso a su casa, pero pues resulta que hay consecuencias. Y de pronto Betsabe un día va y le dice que está embarazada. ¿Cuál sería el problema? Digamos nosotros, pues ¿cuál sería el problema de que estuviera embarazada? Sobre todo considerando que David tenía varias esposas, pues una más, ya que, ¿no? El problema es que Betsabe era una mujer casada, pero además resulta que su esposo estaba en el frente de batalla. Entonces no había manera de que la gente pudiera pensar que ese hijo era del esposo. Como para dijeras, aquí no pasó nada y digan que es de tu marido. No se podía, porque el marido ya tenía meses en el frente de batalla. Y entonces aquí David entra en pánico y decide arreglar las cosas como a él bien le parecen. Y aquí ocurre el periodo más oscuro de la historia de David. La parte más dura, la parte más oscura, la parte más triste en la vida de David, y sin embargo, la parte en la que Dios, en su bondad, nos permite darnos cuenta de la humanidad de David. De que David, a pesar de ser un hombre que es alabado por Dios mismo al decir que es un hombre conforme a su corazón, no es Superman, no es perfecto, no es súper espiritual, es un hombre como cualquiera. Y estas acciones nos enseñan y nos muestran que David era un hombre como cualquiera. ¿Y qué hace? Pues como entra en pánico, manda cartas, primero manda a traer al marido, porque así dice, bueno, pues viene, duerme con su esposa y entonces ya podemos decir que el chamaco es suyo y aquí no pasó nada. Problema, el marido era un hombre de honor, entonces resulta que le agradece muchísimo que le haya permitido ver a su esposa, pero no duerme con ella porque dice que cómo va a ir a dormir en la comodidad de los brazos de su esposa, sabiendo que sus compañeros soldados están allá en el frente de batalla, así es que no le sale el plan y se regresa. Se llamaba Urias, el marido. Entonces Urias se regresa al frente de batalla. Entonces cuando se regresa al frente de batalla, David, pues de veras que enloquece temporalmente, porque manda cartas a los generales y les dice que pongan a Urias en el frente de la batalla. Lo manda a matar.
Así, en pocas palabras, lo manda a matar. Y evidentemente se muere. O sea, pues, obviamente, si te están poniendo en la primera línea de la línea de fuego, que así se le llama, pues lo matan, obvio. Entonces, aunque lo hayan matado los enemigos, pues obviamente el autor intelectual de ese asesinato fue David. ¿Sí? Entonces, muere Urías, Betsabé va a vivir al palacio, y de pronto, entonces es cuando entra en escena el profeta Natán. El profeta Natán va y pues lo señala, ¿no? O sea, le dice, ¿qué hiciste, David? O sea, ¿qué hiciste? Lo tienes todo, eres el rey, lo tienes todo, y tenías que tomar una cosa que no era tuya y que era preciada de otro hombre, ¿no? Esta es una de las pocas, la voy a mencionar y no estoy haciendo spoiling de la clase de método inductivo porque ya la mencionó nuestro maestro de método inductivo. Esta es una de las poquísimas parábolas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y es que Natán le habla y le dice que pensaría de un hombre que tiene una corderita que la quiere mucho y que la ama mucho, y su vecino tiene un montón de ovejas, pero va y le roba la única corderita que tenía. Y entonces David dice, que lo maten, que muera, porque es un desgraciado y es un infeliz. Y Natán le dice, pues ese desgraciado y ese infeliz eres tú, David. Tú agarraste esa una corderita cuando tienes aquí, según la Biblia, más de 8, ¿no? O sea, entonces David entiende, pero eso también nos demuestra por qué Dios amaba a David. En el momento, o sea, ojo, no, David no se queda meditándolo y pensándolo. En el momento en el que Natán le dice, eres tú, David, tú hiciste esto, tú pecaste contra Dios, en ese momento David pide perdón. En ese momento David se arrepiente, o sea, le cae el 20, acepta, ojo, acepta lo que hizo y le pide perdón a Dios. Y la Biblia nos dice que es tanto su dolor que se encierra en sus cámaras con silicio, que es con vestiduras de silicio, que eran unas vestiduras de metal que tenían piquitos, y ceniza, ya saben, este acto que es muy, muy representativo de desgarrar las vestiduras, de usar ese silicio, de echarse ceniza para demostrar físicamente el dolor en su corazón. Obviamente pasan meses, o sea, esto no pasa en cuestión de 2 o 3 días, pasan meses porque nace el niño se enferma y entonces el niño se muere. Y en el momento en el que el niño muere, David entiende que el Señor lo ha perdonado. David entiende que tuvo que pagar un precio muy alto, que fue la vida de ese pobre niño que no tenía la culpa de lo que habían hecho sus papás, pero que tenía que pagarse un precio. Y entonces David dice que en ese momento David recupera su ánimo, vuelve a comer, se viste, se baña, se viste y vuelve a ser el David que todos conocían. Pero a partir de aquí, les digo, aquí entramos en la segunda parte, digamos, del libro, que ya son los años de angustia de David, porque de aquí vamos en bajada. O sea, porque a pesar de que David se arrepiente, a pesar de que David se vuelve a poner a cuentas con Dios, de que Dios lo perdona, de que Dios lo restaura, David empieza a cometer error tras error tras error, sobre todo, ojo, y aquí tenemos la tercera historia que se repite, un hombre de Dios que dedica su vida al servicio de Dios y que es un pésimo padre. David tampoco aprendió del ejemplo de Samuel. Entonces resulta que, para empezar, tuvo un chorro de hijos. ¿Cómo puedes estar al tanto de tantos hijos? Es imposible. Asumo, además esa es otra cosa, que no creo que David haya tenido mucho que ver con la educación de sus hijos. Cada mamá que viera, ¿no? Cómo educaba a sus hijos, porque además él era el rey. Entonces resulta que por nombre, o sea, por nombre se nos mencionan, ahí les van, Amón, Geleab, Absalón, Tamar, Adonías, Cefarías, Giltreán, el bebé que murió, Simca, Sobab, Natán, Salomón y otros hijos de las otras esposas y de las otras concubinas. Estos son los que están por nombre. ¿Sí? O sea, imagínense la cantidad de hijos que tuvo
David no tiene absolutamente ningún control sobre la educación de sus hijos, no quiere, o sea, pero no le interesa. En ningún momento la Biblia nos dice que David se haya interesado por la educación de sus hijos, ni por lo que se les inculcaba a sus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan a pasar cosas muy feas entre sus hijos. Empezamos con una historia muy fea, que está en el capítulo 13. Resulta que Amón, que es hijo de una de las esposas, se enamora, que no es enamoramiento, es apasionamiento de Tamar, hija de otra de las esposas, o sea, su media hermana. La engaña para que lo vaya a ver a su casa. Imagínense, Tamar es la única mujer que se menciona hija de David, o sea, hija mujer de David. Era una princesa real, no era así como que cualquier chavita, era una princesa real. Obviamente súper cuidada, súper protegida. Según las normas de la época, nadie que no fuera su papá o sus hermanos la podía ver siquiera, ni, no podía estar en un cuarto sola con ningún varón que no fuera su papá, ni sus hermanos siquiera. Entonces la engaña para que le dice a su papá que está enfermo, que se siente muy mal y que lo único que le va a hacer que se sienta bien es que vaya a su hermana Tamar y que le haga un caldito. Y que con eso ya se va a sentir bien. Entonces David le dice, ve, atiende a tu hermano, hazle un caldito porque se siente mal, ¿no? Entonces ahí va Tamar obedeciendo, obedece a su papá, va, y resulta que Amón la viola. Pero entonces la Biblia nos dice, fíjense qué feo, o sea, ahí vemos que no es amor, evidentemente, porque entonces dice que después de haber terminado con ella, con ese mismo amor, esa misma intensidad con la que la amó, la odió, la repudió y la sacó de su casa, literalmente así, la empujó y le cerró la puerta. Entonces Tamar llega a su casa, desgarra sus vestiduras gritando, llega a su casa, imagínense lo que fue para Tamar, o sea, digo, para cualquier mujer, o sea, fue una violación y fue una cosa horrenda, espantosa, pero además fue tu medio hermano, pero además tú eres una princesa real y para los estándares de la vida en ese momento, de las normas en ese momento, ya no vales nada, ya no vales, porque ya no eres virgen. Entonces ya no la pueden casar con nadie. Le echó a perder la vida totalmente a Tamar. Cuando Absalón se entera, Tamar y Absalón eran hermanos completos, tenían la misma mamá y el mismo papá. Cuando Absalón se entera, Absalón enfurece en contra de Amón, pero no hace nada por el momento. Y aquí viene algo que a mí me dio muchísima tristeza. Dice que cuando David se entera de lo que Amón le hizo a Tamar, le dio mucho coraje, pero no hizo nada. No hizo nada. No castigó a Amón, no hizo nada. Nada más se enojó mucho, pero no hizo nada. Pasan 2 años y entonces un día Absalón engaña a Amón para que vaya a otra ciudad donde él está y lo mata. En venganza por lo que hizo, por lo que le hizo a su hermana. Lo mata y entonces aquí empieza un relajo porque entonces Absalón empieza a promocionarse como heredero. Primero como, o sea, queriendo, diciéndole a la gente que sí como que, pues, díganle a mi papá que yo soy el bueno, o sea, que yo heredé el reino, pero de plano ya llega a decir, ¿saben qué? No, mi papá ya está viejo, mi papá ya no sabe lo que hace, yo soy joven, yo soy guapo, dicen que tiene un cabello hermosísimo, así largo, unos rizos, dice unas huevejas, o sea, que tenía rizos muy largos. Y, y empiezas a hablarle bonito a la gente para que la gente lo pida como rey. Y de plano llega un momento en el que se revela en contra de su papá. Otra cosa que también a mí se me hizo muy triste y admito que me da mucho coraje, que nada más le dio mucho coraje lo que le hicieron a Tamar, pero cuando mata a Amón, llora y llora por su hijo porque le mataron a su hijo. O sea, no lloró cuando le desgraciaron la vida a Tamar, pero sí lloró por el hijo que le desgració la vida a su hija. Pasa el tiempo, o sea, luego viene esta rebelión de Absalón y de plano llega un momento en el que se tienen que enfrentar. O sea, David decide huir, él es el rey. Y ahí sí, retomando la frase de que le dijo Dios a Elí, por no estorbarle a su hijo, prefiere él salir huyendo antes que enfrentarse a Absalón, cuando él es el rey. ¿Sí? Pero él es el que sale huyendo. Vaya, todo el problema termina con Absalón muerto.
termina con Absalón muerto, y otra vez David llora y llora y llora por el hijo que se le murió, ¿sí? Hasta que, y no le hace, o sea, llora y llora y no le hace caso al pueblo, se clava tanto en su dolor de que su hijito amado se murió, a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que había hecho Absalón, que llega un momento en el que uno de sus consejeros, que se llamaba Joab, le dice, ¿ya? O sea, deja de llorar por Absalón y ve, o sea, deja de llorar por la gente que te hizo daño y mejor voltea a ver a la gente que te ama y que te sigue. La gente está muriendo de hambre. Hubo hambre en la tierra en ese momento, o sea, en el reino. Hubo hambre. Y dice, ocúpate de lo que te tienes que ocupar y deja de estar llorando por este chamaco que además ni se lo merece. Entonces, bueno, ahí despabila David. Y resulta que Dios manda un hambre sobre la tierra como juicio. Cuando David le pregunta por qué es lo que pasa, resulta que le dice que es por causa de Saúl, o sea, de algo que hizo Saúl. Cuando Saúl era rey, Saúl exterminó o casi exterminó a una tribu, que no era una tribu, un pueblo, que se llamaban los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran uno de estos pueblos que vivían en la tierra prometida, que no expulsaron ni mataron cuando tomaron la tierra, pero que empezaron a vivir como tributarios de Israel. O sea, reconocieron a Israel como su gobierno y ahí se quedaron. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel, el pueblo, los aceptó como tributarios y prometieron no hacerles daño. O sea, ya, ok, vamos a convivir en paz. Nada más me reconoces con yo soy el jefe, yo aquí soy el que mis chicharrones truenan, pero vamos a vivir en paz. Saúl los mata, casi los extermina. Entonces Dios manda juicio sobre Israel por eso, porque rompieron una promesa, porque Saúl como rey, representante de Israel, rompió esa promesa y mató a esta gente que habían prometido no matarla. Entonces le dices por eso que está pasando esto, y entonces resulta que David había hecho un pacto con una persona, un hombre que se llamaba Mefiboset, que era el único hijo de Jonatán, su gran amigo. Entonces, cuando se murieron todos, porque se murieron los hijos de Saúl, él le dijo que a él no le iba a pasar nada, o sea, que él se iba a hacer cargo de él, que iba a ser como un hijo para él, que iba a vivir en el palacio y que no iba a pasar nada, no le iba a pasar nada. Pero cuando pasa esto de que Dios le dice que el hambre es por causa de Saúl, pues David sabe y entiende que tienen que pagar esa deuda de sangre, porque fue muerte de los Gabaonitas. Entonces agarra a dos hijos de Saúl, que eran hijos de una concubina, de una concubina, y a 7 nietos de Saúl, hijos de sus hijos, y se los entrega a los Gabaonitas y los ahorcan. Ahorcan a estos 9 descendientes de Saúl, los ahorcan para cumplir, ¿no? con la deuda de sangre que tenían. Aquí hay una escena súper triste, súper triste. Nos dice que la concubina de Saúl, la que era la madre de esos dos, fue al lugar en donde estaban los cuerpos, porque dice que los ahorcaron y los aventaron ahí los cuerpos. Entonces dice que ella fue a donde estaban los cuerpos, los cubrió, ella se cubrió de silicio y estuvo meses sentada al lado de los cuerpos, ahuyentando a los pájaros y a los animales para que no se los comieran. Ay, perdón, es que de verdad me dio mucha tristeza. Hasta que David se entera y David dice que no, o sea, eso no puede pasar. Entonces David va por los cuerpos, por los restos, ya no son cuerpos, ya son huesos, imagínense cuántos meses pasaron. Y entonces recupera los huesos de Saúl, de Jonatán, de sus hermanos y todos estos, y los regresa a Israel y los entierra a todos de la manera pues que corresponde a lo que fue la familia real, la primer familia real, ¿no? Eso es algo bueno que hizo David. Después de esto ahora sí ya estamos entrando a los últimos años de la vida de David. Todo el capítulo 22 es un cántico, es el cántico de David en donde reflexiona sobre su vida, da consejos a sus descendientes y reflexiona sobre todo lo que Dios ha hecho en su vida y cómo ha llevado su vida. Después se hace una descripción de los hombres valientes que han estado con él a lo largo de su gobierno, a lo largo de su historia. Y este libro cierra con un evento muy particular, que resulta que manda a censar al pueblo. David manda a levantar un censo y entonces Dios lo castiga. Y entonces uno diría, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene?
que haya mandado censar al pueblo? O sea, ¿qué tiene que haya mandado hacer un conteo? Resulta que cuando él mandó hacer el conteo, ese consejero que tenía, Joab, le dice, el número de hombres que tengas, o sea, ¿qué importa el número de hombres que tengas? Con Dios de tu parte van a ser esos y 100 más. ¿Para qué los quieres contar? Ese fue el punto. Al David contar a los hombres, porque acuérdense que los censos se hacían contando hombres, no mujeres ni niños. ¿Por qué? Porque los censos eran militares. David lo que quería era saber exactamente con cuántos hombres contaba en caso de que necesitara volver a ir a la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba confiando en sus fuerzas y no en Dios. Fíjense, o sea, 40 años después, ese niño que tuvo tanta confianza en Dios, que estuvo dispuesto a enfrentarse a un gigante de 3 metros con una piedra, ahora termina sus días contando exactamente cuántos soldados tiene por si vuelve a ir a la guerra. Entonces el profeta, aquí Gad, el otro profeta que escribió este libro, Gad le dice que Dios lo va a castigar porque pecó. David se arrepiente, David entiende. Ese siempre fue la gran característica de David. Y le digo, y por eso es que David no fue desechado como Saúl. A Saúl entraba remordimiento. Decía, sí, la regué, pero no pedía perdón a Dios. Le pedía perdón a Samuel. ¿Sí? Le decía a Samuel, perdóname, dile a Dios, pero él no hablaba con Dios. En cambio, David, cada que lo regaba, David lo primero que hacía era ir con Dios y pedirle perdón a Dios. Entonces, David le pide perdón a Dios y Gad le dice que está bien, que Dios lo va a perdonar, pero que tiene que pagar un castigo por lo que hizo y le da a escoger entre 3 castigos. Le dice que pueden ser 3 años de hambre para el pueblo, pueden ser 3 meses en que lo persigan sus enemigos o 3 días de peste para todo el pueblo. Él escoge los 3 días de peste para todo el pueblo porque es el más cortito, es el menor plazo. Y de hecho, Dios dice que mueren muchísima gente, mueren más de 10,000 personas, pero la Biblia dice que Dios le dice al ángel de la muerte, ya, detente. O sea, pudieron haber sido más, pero Dios le dijo, detente, gracias al arrepentimiento de David. Y dice que el ángel se detiene exactamente al llegar a una parcela, y entonces de una persona que se llama Amar, creo que es su nombre, Aminoar, algo así, perdón, no se me fue el nombre. Y entonces David está ahí en esa parcela, cuando se entera que ya ahí paró la peste, va a esa parcela y le ofrece a esta persona que se la compra para levantar altar a Jehová y hacer holocaustos y darle gracias a Dios que ya paró la peste y que ya lo perdonó. Este hombre le dice, aquí está mi parcela, adelante, mi heredad, ¿no? Mi tierra, tómala para que tú lo hagas. Y David dice, no, te la compro. Porque yo no, y eso de veras también es una lección bien impactante para nosotros. No voy a ofrecerle a Dios un sacrificio que no me haya costado nada. ¿No? O sea, casi ese dicho que tenemos nosotros, yo no voy a hacer caravana con sombrero ajeno. Esto es tuyo, te lo compro y entonces yo se lo ofrezco a Dios. Pero no voy a usar, no voy a ofrecerle a Dios, no le voy a dar a Dios sacrificios prestados, sacrificios regalados. ¿No? Y eso es bien fuerte, creo que es alguna lección que tenemos que aprender nosotros, ¿no? A Dios hay que darle, y no estoy hablando de posesiones materiales, pero a Dios hay que darle lo que nos cuesta a nosotros, no lo que se nos da, no lo que llega como regalo, como extra, ¿no? Lo que cuesta, lo que duele, eso es lo que hay que sacrificar al Señor. Este segundo libro, ¿qué nos enseña? Nos enseña que los triunfos se pueden volver muy fácilmente problemas cuando entra el pecado. ¿Sí? Cuando nos dejamos llevar por el pecado y que aún los buenos propósitos, y esta selección es súper importante, sobre todo esta cuestión del censo, aún los buenos propósitos, las buenas intenciones deben de ser traídas delante de Dios para su aprobación antes de ejecutarlas. ¿Sí? Aún cuando hagas cosas que tú consideres que están bien, pregúntale a Dios primero. Y si Dios te dice que sí, órale. Pero si Dios dice que no, pues no, aunque parezca algo bueno, aunque parezca algo que va a ser beneficioso, pregúntale primero al Señor.
Y bueno, pues ya, cuando les mande, ya no lo voy a poder hacer ahorita, obviamente, pero ya cuando les mande la presentación, les voy a mandar la cronología de los eventos, más o menos los años en los que se fueron dando todos estos eventos. Esto fue un resumen, traté de ser lo más, abarcar lo más que pudiera en el menor tiempo posible, porque es mucha información, es mucho lo que se tiene que hacer, pero bueno, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación en este momento. Díganle adiós a la gente de la grabación. Permítanme, tengo que voltear esto. Y me salgo de aquí.